Quiero compartir en esta oportunidad, en el estudio de dispensaciones, un tema muy importante acerca del ultradispensacionalismo. Esta enseñanza se enfoca sobre todo en las enseñanzas del Nuevo Testamento, pero específicamente en las enseñanzas del apóstol Pablo. Hay algunas cosas que son importantes recalcar en esto acerca de lo básico de las enseñanzas de ultradispensacionalismo. En primer lugar, ellos en el esfuerzo de trazar bien la palabra de verdad, los ultradispensacionalistas llevan las enseñanzas dispensacionales a un extremo y por eso se llaman ultradispensacionalistas. Entre el campo dispensacionalista también hay quienes aplican las dispensaciones a un extremo y por eso el término ultradispensacionalista. Este tipo o el grupo de teólogos formaron una organización llamada la Sociedad Bíblica de Berea. Entonces, sus orígenes los vemos más que todo en la enseñanza en el siglo XX, más o menos en 1900. Y entre sus fundadores hay ingleses y estadounidenses, principalmente aquellos maestros como E.W. Bullinger, Charles Welch, ambos que son ingleses, J.C. O'Haire, Cornelio Stan, que ellos son específicamente de Estados Unidos. Estos son los que han promovido desde 1900 hasta la fecha eh, estos teólogos o esta línea de enseñanza ultradispensacionalista enfocada en la enseñanza específica del apóstol Pablo. Entonces, es importante notar que los ultradispensacionalistas creen que porque el apóstol Pablo recibió el misterio de la verdad de la iglesia, ellos creen algunas cosas como esta. En primer lugar, que la iglesia no podría haber comenzado hasta la conversión del apóstol Pablo. En segundo lugar, ellos dicen que solamente sus escrituras son para nosotros hoy. Es decir, específicamente las cartas del apóstol Pablo. Los dispensacionalistas moderados van a incluir todas las epístolas de Pablo, pero los más extremistas van a incluir solamente las cartas que Pablo escribió desde la cárcel. Es decir, algunos toman todas las cartas y otros solo las que Pablo escribió desde la cárcel. Pero estos dos grupos que acabo de mencionar, es decir, todos ellos, moderados y extremistas, rechazan las epístolas de Pedro, Juan y Judas en los evangelios y sobre todo los evangelios y hechos. Ellos dicen, estas cartas no fueron escritas a la iglesia, solo lo que Pablo escribió. Y de esto trata precisamente esta enseñanza. Pero hay otra cosa importante, que hay diferentes maneras de salvación en las varias dispensaciones. Ellos creen esto. Recuerden que esta no es una enseñanza del dispensacionalismo, sino del ultradispensacionalismo. Cuando ustedes encuentran enseñanzas de agregarle algo más a la salvación o que hay diferentes maneras para salvarse, estamos hablando de esta corriente de ultradispensacional. Entonces, ¿quién comenzó a hacer el enfoque de la enseñanza? Bueno, el apóstol Pablo, por supuesto. El apóstol Pablo, y esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque es lo que él estuvo enfrentando en Primera de Corintios capítulo, en Primera de Corintios en toda la carta y en la segunda carta de Corintios, y sobre todo en los capítulo 3 de Primera de Corintios, vemos que había una división entre ellos y Pablo trata este problema. Pablo trata el problema de las divisiones. Algunos decían que eran de Apolos. En los versículos, déjenme notarlo, en los versículos 20, por ejemplo, el capítulo 3, dice,
el versículo, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y dice el 23, y vosotros de Cristo y de Cristo y Cristo de Dios. ¿Por qué Pablo menciona esto? Porque anteriormente algunos habían dicho, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y específicamente por eso es que el ultradispensacionalismo se caracteriza por eso. Ahora, eh, se enfocan sobre todo en el apóstol Pablo. Entonces veamos otro asunto importante. Eh, Número 3, los resultados de esta creencia son: esto es lo peligroso de creer en estas corrientes, y cuando tenemos esa mezcla de ultradispensacionalismo con dispensacionalismo, es muy peligroso porque se puede estar enseñando una falsa enseñanza en cuanto a la salvación y otras doctrinas que son fundamentales para el crecimiento espiritual. Y en primer lugar, vemos que la iglesia no comenzó en el día de Pentecostés. Ellos enseñan esto. Ellos dicen de que la iglesia no comenzó aquí en Hechos capítulo 2. Y también mencionan ellos de que el bautismo en agua no es para hoy. Es decir, que eso fue algo que sucedió para los judíos y no es para la iglesia. Ellos creen que es específicamente para el pueblo judío. Ahora, ¿por qué concluyen así? Bueno, porque Pablo no enseñó acerca del bautismo. Esta es la razón que ellos dan. Ellos dicen que Pablo no enseñó acerca del bautismo en agua, pero él mismo bautizó. Y esta es una verdad que necesitamos contextualizarla según las escrituras. Y otra cosa importante que ellos mencionan, sobre todo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 14 y 17, Pablo dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Si Pablo, si esta creencia, porque Pablo no enseñó acerca del bautismo en agua, pero sí practicó el bautismo, entonces es error pensar de que el bautismo en agua no es para hoy. Ahora, ¿por qué razón? Pablo dice en el versículo 15, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo no está diciendo de que el bautismo en agua es exclusivo para los judíos, sino él está diciendo de que el énfasis de la predicación de él no es el bautismo, sino la predicación del evangelio. Pero ellos enfocan esto a razón de que Pablo no bautizó, o que el bautismo no es para la iglesia hoy. Y otro punto importante acerca de esto es la cena del Señor. Ellos dicen que la cena del Señor no es para hoy. La cena del Señor, como fue instituida por Jesucristo con los apóstoles, fue instituida específicamente para los judíos, según el ultradispensacionalismo. Pero aquí hay una cosa importante. Vemos que la Gran Comisión, ellos dicen, la Gran Comisión no es para hoy. ¿Por qué? Porque ellos creen que es para los judíos. Es decir, todas estas cosas las apartan de la aplicación de la enseñanza de Jesús acerca de la Gran Comisión posterior a su ministerio, y ellos piensan de que la Gran Comisión, la predicación del Evangelio y hacer discípulos no es para hoy, sino que fue para los judíos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su Gran Comisión entonces? Bueno, segunda de Corintios 5, 18 al 20, ellos se enfocan en esto y dicen que la Gran Comisión es esta: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, también hay instrucciones aquí dentro de la Gran Comisión. En Mateo 28, Jesús está instruyendo a sus discípulos, y en 2 Corintios 5 también hay instrucciones, pero no hay mandato, sino una descripción, y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo está describiendo cómo se ha dado este ministerio a todos los creyentes, porque Pablo está hablando con los corintios que eran salvos. Ahora, vamos a aclarar este asunto a continuación. Entonces vamos a ver las inconsistencias escriturales del ultradispensacionalismo. En primer lugar, vemos una de las inconsistencias es que la iglesia tuvo que haber comenzado en el día de Pentecostés de Hechos 2. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver las razones. Y para esto vamos a ver algunos pasajes que son importantes, empezando desde Mateo, capítulo 3. ¿Por qué es importante contextualizar esto? Porque Juan el Bautista dice que Jesús va a venir y que les iba a bautizar con el Espíritu Santo, y está hablando en tiempo futuro. Noten lo que dice capítulo 3, versículo 11. Dice Juan el Bautista: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Noten de que el verbo bautizará está en el tiempo futuro. Está hablando del bautismo con el Espíritu Santo para los creyentes, para los salvos, y de fuego para los no creyentes, porque esa "y" en medio de Espíritu Santo y fuego hace una diferencia entre dos eventos para dos tipos de personas. Y eso lo vamos a explicar más adelante, por supuesto. Entonces, es interesante notar aquí que la iglesia tuvo que haber comenzado en el día de Pentecostés. Esta es una de las razones. Pero vamos a ver otra razón. Mateo capítulo... y vemos el paralelo entre Hechos capítulo 1 y 5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El evento en Mateo capítulo 3, versículo 11, estaba cercano, porque Jesús les dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto lo dijo Jesús cuando estaba ascendiendo al cielo. Es decir, estaba más o menos faltando ahí que unos 40 días, 50 días para el Pentecostés. Entonces, esto es interesante por lo que vamos a ver a continuación. En Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El evento en Mateo capítulo 3, 11 se cumplió en Hechos capítulo 2, versículo 4. De repente fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aquí hay una cosa importante que quiero explicar. Nadie puede ser lleno del Espíritu Santo si no tiene consigo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucedió en el día de Pentecostés? En primer lugar, el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el orden correcto de los eventos. Y posterior a ello, hablaron en otras lenguas, se les repartieron lenguas. Esto fue lo que sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 4. Pero también vemos otra cosa interesante en Hechos capítulo 11, 16 al 18. Pedro está recordando lo que pasó en Hechos capítulo 2 y haciendo un vínculo con lo que predicó Juan el Bautista. Y noten esto importante porque así que la iglesia comenzó en Hechos 2, cuando los creyentes fueron bautizados por el Espíritu Santo. Recuerdan que acabo de decir en Hechos capítulo 2, 4,
que ellos fueron primero bautizados, después fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 16 de Hechos capítulo 11 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Noten que aquí él está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Y el versículo 17 dice: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y él está hablando de los gentiles aquí. En el versículo 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, el evento en Mateo capítulo 3, 11 ya ha sucedido aquí con los gentiles también. Y entonces la iglesia nació en el día de Pentecostés. Porque la promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo la encontramos en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y también en el capítulo 16, versículos 7 y 15, Jesús promete enviar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era necesario que Cristo muriera, que fuera sepultado y que resucitara el tercer día. Y eso es lo que dice Primera de Corintios, que es el énfasis de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también de la resurrección y de la ascensión al cielo. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 4 tenemos, del 1 al 4 tenemos específicamente el mensaje de salvación que es el Evangelio. Y por eso el ministerio bautizador del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que lo encontramos en Romanos capítulo 16, 7, Mateo capítulo 3, 11, Mateo capítulo 16, 18 y Hechos 1, 5, lo encontramos aquí explicado. Ahora, entonces, la iglesia tuvo que haber comenzado en el día de Pentecostés de Hechos 2. ¿Por qué? Por la promesa futura de Juan el Bautista del bautismo con el Espíritu Santo. Por la promesa futura de Jesús de enviar el Espíritu Santo. También Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Noten de que aquí se menciona por primera vez a la iglesia en el ministerio de Jesucristo. En Juan capítulo 14, 16, Jesús dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay dos cosas interesantes. Jesús está prometiendo la venida del Consolador, que es el Espíritu Santo, pero también dice que estaba en ese momento con ellos, pero iba a estar en el futuro con ellos. Él está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 16, versículos 7 al 15, Jesús dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, ven, Jesús está prometiendo el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo aquí. Versículo 7 al 15 dice, versículo 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay muchas cosas que explicar aquí, pero el énfasis de lo que estamos viendo es precisamente la promesa del Espíritu Santo desde que Jesús lo promete en Mateo capítulo 16 hasta el punto del cumplimiento en Hechos capítulo 2. Entonces,
Aquí hay otra razón importante, que era necesario que Cristo muriera, fuera sepultado y resucitara al tercer día. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado, y él está hablando del evangelio, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, esto es interesante porque Pablo está hablando de lo que primeramente él les enseñó a los corintios acerca del evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, que era consistente con el Antiguo Testamento. Ahora, y esto es importante porque esto enmarca el hecho de la fundación de la iglesia en el Pentecostés. Ahora, era necesario entonces, porque el ministerio bautizador del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo era importante aquí. Ahora, vemos aquí algo importante que sucede cuando una persona pone su confianza en el Señor. Se le predica el evangelio, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La persona es, recuerdan que acabamos de ver en Mateo 16, que el Espíritu Santo iba a venir precisamente en los versículos 16 y 17. Él iba a convencer al mundo de justicia, de juicio y de justicia, de pecado y de juicio. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita entender el énfasis de la obra redentora de Jesucristo, el propósito de ello. Y cuando esa persona pone su confianza en Jesucristo, entonces viene a formar parte de la familia de Dios. Y es bautizado con el Espíritu Santo en ese momento. Ahora, la comunión con el Señor no está garantizada a menos que la persona continúe dependiendo en fe con el Señor. Ahora, en Romanos capítulo 16, versículo 7, dice Pablo, saludad a Andrónico y a Junía, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí hay algo importante que necesitamos ver. ¿Qué pasaría si fuera verdad que la iglesia empezó con Pablo, como dicen los ultradispensacionalistas entonces? Ellos piensan que la iglesia empezó con la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9. Pero otros dicen que comenzó con el primer viaje misionero en Hechos capítulo 13. Y hay quienes dicen que fue en Hechos 28. Pero si la iglesia empezó con la conversión de Pablo, no deberíamos encontrar ninguna mención de ella hasta que pasó eso. Pero la encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2:47, en Hechos capítulo 5:11, Primera de Corintios 15:9, Gálatas 1:13 y Romanos 16:7 dice que fueron antes de mí en Cristo. Entonces, dice, y aquí hay algo importante porque dice, saludad a Andrónico y a Junía, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Todo el que está en Cristo es parte de la iglesia. Entonces, si la iglesia empezó con la conversión de Saulo, no deberíamos encontrar mención de ella hasta después del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero le encontramos, por ejemplo, Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ve? Entonces, Hechos capítulo 5:11 también dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Estos capítulos están antes del capítulo 9 de Hechos. Y 1 Corintios 15:9 dice Pablo,
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, Gálatas capítulo 1:13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces aquí vemos que Pablo, antes de que fuera convertido al Señor, él perseguía a la iglesia. Entonces la iglesia existía antes de la conversión de Pablo. Ahora, la iglesia existía antes de Pablo. Y en este caso es importante ver que el bautismo en agua fue practicado después de Hechos capítulo 9 y capítulo 13. Ahora, de nuevo vamos a razonar en esto. Si la iglesia no hubiera empezado hasta la conversión de Pablo y el bautismo en agua no debiera ser practicado en la iglesia, no deberíamos encontrar mención de eso hasta después de la salvación de Pablo. ¿Eso es verdad? Por supuesto que no. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque Pablo y Pedro bautizaron en Hechos capítulo 10, 47 y 48. En el capítulo 16, 33. En el capítulo 18, 8 y en el capítulo 19 y 5. Entonces, su familia en su casa. Bueno, Pedro bautiza a Cornelio y su familia en su casa. Pablo bautiza el carcelero de Filipo y su familia. Entonces, otra cosa vemos aquí en el capítulo 10, 47, 48 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 16:33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con todos los suyos. Hechos capítulo 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Aquí hay algo importante que quiero mencionar, porque el ultradispensacionalismo pone en desorden los eventos en relación a la salvación. Noten aquí, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué dice el versículo que sucedió? ¿Qué evento sucedió primero? Dice que creyó en el Señor con toda su casa. En primer lugar, la persona se salva y en segundo lugar, se bautiza. Y dice, y en ese momento de la salvación es bautizado con el Espíritu Santo y es añadido a la iglesia. Y dice, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Es decir, no podemos bautizar a alguien porque el bautismo no es un requisito para salvarse. El bautismo es un rito posterior a la salvación. Ahora, Hechos 19:5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, otra razón importante es que los creyentes gentiles practicaban el bautismo. En 1 Corintios 1, 13 al 17, los creyentes en Corintios bautizaban. El etíope eunuco fue bautizado y es obvio que el bautismo pertenece a la iglesia. Y vemos aquí 1 Corintios 1, 13, 17 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, vemos aquí algo interesante acerca de este evento. El bautismo en agua pertenece a la iglesia, no pertenece a los judíos. Ahora, ¿hay judíos dentro de la iglesia? Por supuesto, pero no es exclusivo para los judíos, que esto es lo que enseñan los ultradispensacionalistas. Número 3.
Fue un mandato que la cena del Señor se practicara hasta el retorno de Cristo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 vemos, y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, vemos aquí que esto es muy claro, que la iglesia debe celebrar la cena del Señor hasta el retorno de Cristo. Algunos ultradispensacionalistas dicen que 1 Corintios no fue escrita desde la prisión y por eso excusan esto. ¿Es eso importante? Por supuesto que no. Esto no es importante. Ahora, hay algo importante que sí necesitamos ver. Cuando entendemos las cosas apropiadamente, vemos que la gran comisión corresponde a la dispensación de la gracia. Y aquí vamos a ver algunos aspectos. Mateo 28, 18 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vemos aquí que los ultradispensacionalistas dicen que durante la vida de Cristo se predicó un evangelio y otro evangelio con Pablo y las cartas de Pablo. Ellos usan, por ejemplo, Gálatas 2:7, pero Pablo está hablando del conflicto con los judaizantes. Ellos dicen que hay dos evangelios en el versículo 7, pero no es cierto, porque el mismo Pablo ha dicho en el capítulo 1, versículos 6 y 9, que hay solo un evangelio. ¿Por qué va a cambiar solo unos versículos después? Pero por medio del contexto vemos que el versículo 7 dice que el blanco, y quiero que veamos más adelante esto, pero solo estoy mencionándolo para que tengan referencia en cuanto a esto del evangelio. En Marcos 16, 15 y 18, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas 24, 46, 48 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, en Juan capítulo 20, 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es la gran comisión. Entonces, ¿qué es importante notar aquí? No hay dos evangelios diferentes. Efesios 3, capítulo 3, versículos 4 y 5, Pablo dice algo importante. Y quiero leerlo porque aquí hay algo interesante que Pablo menciona en Efesios capítulo 3, versículo 4. Dice Pablo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo está hablando del misterio de la iglesia, y el versículo 15 dice que habían otros apóstoles y profetas. Entonces, él no reclama ser la única voz. Y acerca del movimiento Crecimiento en Gracia, quiero mencionar algo rápidamente. Es guiado por un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, que ya falleció, por supuesto. Él dice muchas cosas incorrectas. Por ejemplo, él reclama ser Jesucristo reencarnado. Y si vamos a su página web,
vemos que dice, bienvenido a la página web del hombre Cristo Jesús, apóstol Jesús Luis Miranda. En otras partes de su página web dice que creen que el hombre Cristo Jesús ya está en la tierra y está edificando su iglesia. Uno de sus seguidores lo llama papá y él contribuye con miles de dólares cada mes y dice que quiere dedicar toda su vida a su papá porque cree firmemente que Él es su Dios y su Creador. Entonces la pregunta ¿es realmente Jesucristo encarnado? Obviamente no. ¿Es judío? No. ¿Por qué Jesucristo proviene de la tribu de Judá, de la casa de David? Miranda era de Puerto Rico, ya falleció. En Hechos capítulo 1, versículo 11 al 12, el último lugar donde vieron a Jesús fue en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Y es ahí donde volverá. ¿Miranda apareció en las nubes en el Monte de los Olivos? No. ¿Miranda es consistente con el carácter de Jesucristo? ¿Es perfecto? No. Es conocido por ganar mucho dinero, que es algo que Jesucristo nunca hizo y no lo vemos en la Escritura. Muchos que han oído de Miranda confunden en todas partes del mundo donde el Instituto Bíblico de la Gracia se ha movido con Creciendo en Gracia, que es otra cosa diferente. La confusión viene por la palabra gracia, así que quiere decir que debemos ser muy claros al explicar la gracia de Dios y asegurar a la gente que no somos de esa organización. Esta organización enseña el misticismo, quiere decir que solo Él puede mostrarnos verdades escondidas. El misticismo tiene que ver con cosas ocultas o conocimiento escondido que solo ciertas personas pueden mostrar. Hay alguna actriz latina llamada Martina Rojas, quien dice que Miranda, el Cristo hombre, nos está mostrando estas verdades ocultas que solo Él puede revelar. Esto es misticismo clásico. Entonces, ¿es así como Jesucristo enseñaba? No. Jesucristo enseñó a multitudes en público, abiertamente, con palabras que la gente podía entender y en maneras que la gente podía comprender. No era misticismo. Y el ultradispensacionalismo se enfoca en este tipo de corrientes místicas y aparta la verdad de la Escritura en el afán de querer enseñar verdades escriturales, se apartan de la verdad. Creciendo en Gracia hace distinciones entre Pablo y Pedro. En esto se parece a los ultradispensacionalismos. Y por esta razón estoy mencionando a José Luis de Miranda, que ya falleció, pero que este movimiento sigue existiendo. Dice que Pedro mató a Pablo, la cual no es verdad, y solo él sabe de dónde sacó eso. Habla de manera negativa de Pedro. También enseña que Adán y Satanás encarnado. Adán es Satanás encarnado, pero ¿cómo se sabe que es bueno mezclar la verdad con la mentira? Enseña la seguridad eterna de la salvación y que los creyentes están en el cuerpo de Cristo y otras cosas buenas, pero en realidad es un falso Cristo. Y esto es importante, o era importante mencionarlo, porque los ultradispensacionalismos tienen esta corriente de la falsa enseñanza en sus predicaciones. Cuando ustedes ven a alguien enseñando estas cosas acerca de la exclusividad de la enseñanza del apóstol Pablo en las Escrituras y que Pedro, Santiago y los otros apóstoles que escribieron no son auténticos o que no son importantes y que las enseñanzas de Pablo son exclusivas para los judíos o que los rituales, por ejemplo, la cena del Señor, el bautismo y todo este tipo de cosas son exclusivas para los judíos, y la gran comisión no es cierto. Entonces ustedes están viendo este tipo de corriente entre los que predican estas enseñanzas desde los púlpitos. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos.